preparados, así que se está grabando la videollamada, ya saben ustedes que habían autorizado, así que seguimos. Muy bien, ahora sí, de una vez vamos a volver a ver nuestro circuito sobre el cual estábamos trabajando y del cual habíamos dicho íbamos a calcular la impedancia para ver cuánto nos daba la resistencia y todo. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna consulta? Díganme ahora o callen para siempre. ¿Con respecto a esto o con respecto a alguna otra cosa? Nada. Bien, maravilloso. Voy a poner ahí está. Bueno, vamos a hacer, lo que vamos a hacer va a ser hacer las cuentas. En este caso yo me adelanté y ya hice las cuentas acá abajo, ¿sí? Así que simplemente voy a hacer el cálculo de Z. A ver, yo ya sé que XL y XC dan esos valores que están ahí, de donde la combinación de XL menos XC me da una X total, que es esta de acá, y sé que Z en esas condiciones tiene este valor que está acá. ¿Sí? No quiero hacer, digamos, no quiero hacer las cuentas o tener que hacer las cuentas yo porque es una pérdida de tiempo. Hacer las cuentas es muy sencillo. Simplemente recuerden que estoy calculando el módulo de la impedancia como la raíz cuadrada de los componentes. Recuerden que la impedancia, ¿sí?, era un triángulo. La impedancia es un triángulo cuyos componentes son R en el eje horizontal, X en el eje vertical, y eso me da Z, que sí es un número complejo. Acá sí, guarda, Z es un número complejo propiamente dicho. I y B, estos dos de arriba, I y B, son fasores. Son fasores, es decir, son vectores en plano giratorio. Z es un complejo. Z sí es complejo, ¿eh? Es apropiado decir que Z es un número complejo, pero no es un fasor, de ninguna manera. Z está en un plano real imaginario, en un plano real en el horizontal, imaginario en el vertical, y está constantemente en ese valor, no cambia nunca. En cambio, los fasores están constantemente dando vueltas con una velocidad angular que es la proporcional a la frecuencia que tiene. Si es 50 Hz, la frecuencia de giro de esos fasores será 2 por pi por 50 Hz, es decir, 3,14 por 2 por 50, que es 100, ¿sí? 3,14 por 2,50, que es 100, y eso entonces será 314. Como en Argentina nosotros tenemos siempre 50 Hz de frecuencia, ¿sí?, siempre es 314 omega, digamos, de giro de los fasores, siempre es 314. En nuestro sistema interconectado eléctrico, pero no tendría por qué ser así. Si uno se va a Brasil, que está acá nomás, digamos, tenemos 60 Hz de frecuencia, ya ahí no da esa cuenta y hay que ver. Ahí cambian, entonces, ¿qué pasará si uno se va a Brasil y se lleva más allá de la tensión, que además es distinta? La tensión en Brasil, en varios lugares de Brasil, no en todos, pero en varios lugares de Brasil es distinta la frecuencia y la tensión es de 110, ¿sí? Pero ¿qué pasará si uno se lleva, por ejemplo, una lámpara que tiene una reactancia, un tubo fluorescente de los viejos, que tiene una reactancia inductiva de X cantidad? Al aumentar la frecuencia, aumenta la reactancia inductiva y entonces eso hace que a lo mejor la lámpara no prenda, aun cuando sea para el mismo valor. Y al revés, si ustedes le bajan la frecuencia, le bajan la reactancia, entonces ustedes se traen un equipo desde Brasil para acá, traen una lámpara, que la lámpara anda bárbaro, todo lo que ustedes quieran, pero al tener distinta frecuencia, la reactancia no limita la corriente y se quema enseguida. Se quema en, digamos, 10 horas de uso, cuando tendría que haber durado 5.000. ¿Está? Bueno, esas cosas nos pasan cuando cambiamos de lugar y cuando cambiamos de frecuencia. En el mundo hay
muy distintas frecuencias. Por ejemplo, que yo, Estados Unidos tiene 20, 40 y 60. Estados Unidos solo. Estados Unidos tiene 20, 40 y 60. 20 para la línea pesada industrial, 40 para la línea normal industrial y 60 para los hogares, comercios y todo lo demás. Hertz, me refiero. ¿Por qué tienen 20 en la línea industrial pesada? Y porque necesitan menos velocidad. Una máquina pesada se mueve lento, gira lento, entonces ellos decidieron, puede ser discutible o no, porque ¿cuál es el problema cuando uno tiene una línea con 20, 40 y 60 de transmisión? Que tiene que tener, digamos, la línea de 20, la línea de 40 y la línea de 60. O sea que tienen que tener transformadores para eso, postes para eso, todo para eso. En Estados Unidos, por eso cuando uno mira en Estados Unidos, en las ciudades industriales, tiene cable por todos los lugares, por todo lado. ¿Por qué? Porque las frecuencias son distintas y requieren líneas independientes cada una con la frecuencia que tenga. Entonces, si vos tenés al lado un taller, capaz que usa una frecuencia de 40 Hz, mientras que vos en tu casa tenés 60 y capaz que la fábrica de la otra cuadra tiene 20 y necesita un palo para cada una de esas frecuencias y así tenés el lío de cables que tienen. Bueno, volvamos a lo nuestro. Del otro lado, ¿cuál es el problema en tener una sola, y ya cierro con esto porque no quiero hacerlo largo? ¿Cuál es el tema de elegir una única frecuencia para todo? Que la línea que vos tenés está cargada con todo. Entonces la línea que llega a tu casa es la misma que la que llega al taller y la misma que la que llega a la fábrica. Están todos interconectados y eso hace que el sistema esté hasta la recontrapepa de carga. Entonces, si vos no actualizás con frecuencia, que es lo que nos pasa en Argentina el parque eléctrico no era tan malo 20 años atrás como es ahora es horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cubre la demanda, porque creció la demanda eléctrica, todas las cosas tienen más, ahora con el tema de los autos y las motos y los scooters eléctricos, la bicicleta eléctrica y todo eso, cada vez más cargado, hasta la pepa está el sistema eléctrico, cada vez va a ser más problemático y cada vez va a haber más frecuencia de cortes, problemas, caídas de torres y todo ese tipo de cosas, justamente por el exceso de carga que estamos teniendo. Cada vez más todo tiende a ser eléctrico y en nuestro país la elección de mantener una única frecuencia para todos puede llegar a complicarnos más adelante. Nadie sabía esto cuando Argentina eligió la frecuencia de 50 Hz. Nadie lo sabía. Entonces, qué sé yo, hacer futurología era complicado en esa época. Pero elegimos y ahora nos vemos un poquito más complicados. Bueno, veamos cómo seguimos con el cálculo este. Entonces, una vez que tenemos Z, que es un número complejo de módulo 6,123 ohms, ¿sí? La unidad es ohms, y el ángulo 11,53, ¿sí? ¿Cómo está este ángulo? 11,53, ¿qué quiere decir? 11,53. ¿Quién tiene el cero acá, en este circuito? ¿Quién tiene el cero de referencia? La FEM, los 110. Los 110 tienen 0. Y 11,53, ¿qué quiere decir? Que la corriente, ¿qué va a hacer? Va a trazar, vamos a ver, la corriente, para calcularla, ahora lo hacemos, la corriente I para calcularla, hacemos ley de Ohm. La corriente I para calcularla decimos que es la tensión de alimentación sobre Z, es decir, 110 con ángulo 0 sobre 6,123 con ángulo 11,53 grados, lo cual me va a dar un valor que yo tengo acá abajo, que es de 17,96 amperes con ángulo 11,53 negativo. 11,53 negativo. ¿Estamos? Ese es el valor de la corriente. Bien, hasta acá nada. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a ver, lo voy a hacer arriba, así que voy a borrar la parte roja de arriba. Por favor, si no copiaron, copienlo, ¿sí? Porque ya esto no lo voy a volver a ver, lo voy a borrar ahora. Vamos a borrarlo, así nos hacemos nuestro diagramita fasorial. Vamos a hacer un diagrama fasorial. El diagrama fasorial, muy elemental, por supuesto. Vamos a poner un fasor en la referencia, que no por casualidad, por supuesto, va a ser los 110 volts, estos que acabamos de
de decir que eran la referencia. Entonces, estos 110 van a ser nuestra referencia. 110 volts van a ser nuestra referencia. La corriente, ¿dónde va a estar? ¿Adelantando o atrasando a la tensión? La corriente, ¿dónde va a estar? ¿Adelantando o atrasando a la tensión? ¿Dónde la dibujo? Fíjense el ángulo, menos 11,53. Gana la parte inductiva del circuito, por eso la corriente se atrasa con respecto a la tensión. Bien, Francisco, perfecto, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a dibujar con otro color la corriente y vamos a decir que la corriente es de 17,96, que está acá, en un ángulo de menos 11, el ángulo de acá es menos 11,53 grados y el valor es 17,96. Tienen que estar en relación en tamaño los 110 con los 17,96, no, porque unos son amperes, los otros son volts. Entonces, el factor de escala en uno y en el otro son diferentes. No tiene por qué este de 17,96 ser 10 veces más chico que el de 110, pero tengo que mantener todo en escala si se trata de volts o si se trata de corrientes. Hasta acá me siguieron, se entendió. Esta es la parte relativamente sencilla y que yo creo que ya han visto, ¿sí? Como bien dice ahí Francisco en el chat, gana la parte inductiva y entonces el circuito se comporta resistivo-inductivo, porque también tiene parte resistiva. ¿Cómo me doy cuenta que es resistivo-inductivo? Porque el ángulo no es menos 90, porque si estuviera a menos 90, para atrás directamente 90 grados, ahí sería inductivo puro. Como no es inductivo puro y está en alguna parte, en este caso 11,53 grados abajo del cero, el circuito es resistivo-inductivo, se llama así. Aunque tiene un capacitor, pero el capacitor no alcanza a tener efecto porque se compensa con la parte inductiva. Hasta acá, nada raro. Ahora, vamos a ver, pregunta fundamental, ¿qué rango le pongo si yo tengo que medir sobre este circuito? Ustedes vieron que los testers o los voltímetros, lo que ustedes usen para medir, tienen rangos de valores, pueden medir hasta tal valor. Si yo le pongo un valor muy grande, lo que va a pasar es que va a medir muy chico y entonces va a cometer un error muy grande. Si yo pongo un rango muy grande de voltímetro, es como si yo usara 1 metro para medir milímetros. Es muy impreciso. Necesito algo que sea más chico y más apropiado. En el caso de los voltímetros o de los testers que uno usa habitualmente, el instrumento tiene la capacidad de ajustarse, pero yo tengo que elegir cuál es el valor. Vamos a suponer que yo tuviera valores así, digamos, que yo tuviera valores de 0 bueno, vamos a poner el máximo derecho, ¿para qué vamos a poner el 0? Digamos, supongamos que yo tuviera valores de 50, perdón, 50, ahí, lo voy a dibujar, ahí, de 50 volts máximo, 120 volts máximo, 300 volts máximo. ¿Cuál rango elijo para medir cualquier cosa que esté en el circuito? Supongamos que yo quiero medir, voy a medir la caída de tensión en la resistencia o la caída de tensión en el capacitor o la caída de tensión en la inductancia. ¿Qué valor le ajusto qué rango máximo de tensión le ajusto al voltímetro o al tester en su medición? ¿Cuál es el valor que elijo? ¿Quién sabe? ¿Eficaces esos valores? Sí, seguro. 300 volts. ¿Por qué 300 volts? Porque le pone el máximo y ya me quedo tranquilo. Francisco, ¿estamos de acuerdo? ¿No? ¿Yo le pondría 300 o no? Fíjate que la alimentación ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la alimentación? La tensión de alimentación, la FEM, esa que me dijeron ustedes, ¿sí? La fuerza electromotriz. Qué feo, que igual nunca me gustó FEM a mí, pero bueno, vamos a ponerle FEM, vamos a ponerle que sea una FEM, ¿sí? La tensión de alimentación, esa que está ahí,
¿Le ponen 300 o con 120 alcanzaría? Pregunta fundamental. Si le pongo un valor, un rango más alto, cometo un error mayor. Y yo lo que tengo que hacer es medir lo menor posible. Es de 110 volt, pero eficaces, pero puede tener picos mayores de 110. Sí, el voltímetro también es de 120 eficaz. El voltímetro también mide valores eficaces. El voltímetro, al igual que todos los demás, hablan el mismo idioma que nosotros y habla siempre en valores eficaces. Entonces Francisco dice, entonces elijo 120. Bien, puede ser. Vamos a ver, vamos a chequear, porque siempre en alterna, muchachos y muchachas, siempre hay que chequear, hay que comprobar. Entonces, vamos a calcular cuánto vale B sub R, cuánto vale B sub L y cuánto vale B sub C. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, B sub R. B sub R es la corriente por R directamente y vale 17,96 por por 6, perdón. Ahí está, por 6. ¿Sí? Por 6. Y esto me da, ¿cuánto da? 17,96 por 6, ¿cuánto da? Por 6. ¿Cuánto da? ¿Quién me puede decir? A ver. No sé si lo tengo calculado abajo, creo que no. Esto se me ocurre. Ah, no, sí, acá lo tengo. Bien. 107,79 y el ángulo es el mismo de esto que está acá. ¿Sí? Ya que está, lo uso directamente. Entonces, B sub R me da 107,79, así que para mi valor de tensión máxima del tester sirve, porque yo le puse 120, así que 107 se la banca. B sub C, que es B por XC, tiene este valor. ¿Por qué tiene este valor? Ahora lo vamos a ver, lo voy a escribir ya que estoy, porque si no está la fórmula solamente. B sub C es I por JXC, con ángulo, con un signito menos acá. Entonces, como es con un signo menos, esto es menos 90 grados. Es 1 en módulo, pero te corre 90 grados para atrás. Entonces tengo I por XC, que XC lo tenía acá, XC lo tengo acá, 0,032, me da 0,575 volts con un ángulo de menos 100,95. Como el voltímetro solamente mide el módulo, no me interesa cuánto valga el ángulo, pero fíjense que el módulo es 0,575, bueno, mido, estoy un poco sobrado, pero mido, se puede medir, ya con 120, o sea, el tema ¿cuál es? La medición capaz que no es buena, pero a mí no me pasa nada, no me pasa ningún accidente porque hasta ahora estoy bien. Ahora, B sub L es I por J por XL, donde XL era esto que estaba acá, esta de acá, 1,256. Y lo que me va a cambiar va a ser el ángulo. Entonces, el valor que me va a dar a mí va a ser este que yo tengo acá abajo. Vamos a ver. Pero, caramba. Bueno, se me fue. Me había dejado de andar el mouse. Bien, va a ser este que está acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, me va a dar 22,557 volts con 68 y pico de, 78 y pico de ángulo. Sin ningún problema. No tengo ningún problema. Está, entonces, todo eso puedo resumirse, todo esto puede resumirse en el hecho de que las tensiones posibles de medir en el circuito, las tensiones posibles de medir en el circuito son siempre menores a 110 volts. ¿Están todos de acuerdo? O sea, las tensiones en un circuito siempre van a ser menores a la tensión de alimentación. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿O no? Díganme ustedes. De a uno. No se peleen. Todas las tensiones que yo mida en el circuito van a ser menores que la tensión de alimentación. ¿Sí, no, más o menos?
¿Qué opinión tienen? ¿Alguno por el chat? ¿O pueden abrir el micrófono y decirme? Digo que todas las tensiones van a ser menores que la tensión de alimentación. Vamos a hacer un cambio. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio. Vamos a ver, si yo cambio los valores, a ver en qué quedan las cosas. Vamos a mirar. A ver. En principio podemos hacer... podemos hacer el diagrama fasorial completo, antes de que se me vaya para otro lado, sino el diagrama fasorial completo es el siguiente. Acá préstenme atención porque si no, no van a entender de lo que estoy hablando y necesito que me den bolilla en eso. Estos 17,96 son la corriente es la que va en naranja. Lo voy a correr a eso, ¿sí? Estos 17,96 lo voy a correr para que no me moleste, lo voy a correr para acá. Vamos a ponerlo acá. No, acá. No, ahí tampoco. Bueno, tiene que entrar por acá. Ahí. 17,96 como para tener una idea de la cosa. Ahora, yo tengo que la tensión en la resistencia es 107,79. 107,79 con un ángulo, esto de acá, con un ángulo de menos 11,53. La tensión sobre la resistencia va a estar dibujada acá arriba, lo voy a dibujar en verde, ¿sí? Es casi del tamaño, fíjense que es 107 volts. Esto que está acá es B sub R. Esto que está acá es B sub R, ¿sí? Y ahora voy a dibujar la caída de tensión en la inductancia y la caída de tensión en la capacidad. La caída de tensión en la inductancia la voy a dibujar con un rosa. La caída de tensión en la inductancia. La caída de tensión en la inductancia está así. A ver, no. Espérate, vamos a hacerlo bien. La caída de tensión en la inductancia pasa por la punta del vector porque tiene que sumar y se pasa de largo. Esto es B sub L. Y se pasa de largo porque tiene que volver con la caída de tensión en el capacitor para sumar los 110 volts. Es decir, ahora vamos a volver para atrás, salimos de acá y volvemos para atrás y cerramos ahí, esto es B sub C. ¿Estamos? Ese es el diagrama fasorial completo de este circuito. Ese es el diagrama fasorial completo de este circuito. ¿Sí? Guarda porque el diagrama fasorial no es fácil de razonar, ¿sí? Pero lo único que tienen que hacer es seguir los ángulos, ¿sí? Fíjense, B sub R, si ustedes lo dibujan en escalas, sale perfecto. Lo que sí, la suma de B sub R más B sub C más B sub L tiene que dar la tensión de alimentación porque es una malla cerrada, porque por Kirchhoff debe dar cero, ¿sí? Por Kirchhoff debe dar cero, que es justamente lo que hace. Suma, la misma tensión de alimentación en oposición, va para atrás, ¿sí? La suma de esas tres va para atrás. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, como esto que está acá ya es el diagrama fasorial y ya dijimos que la suma de los tres da la tensión de alimentación, la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿pongo el amperímetro siempre en 120 o lo pongo en más? El voltímetro, digo, ¿lo pongo en 120 o lo pongo en más? Bueno, vamos a hacer un ajuste. Vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a cambiar digamos, nuestros valores. Vamos a cambiar nuestros valores. Entonces, vamos a eliminar estos cálculos de acá. Vamos a eliminar estos cálculos de acá. Ya que estoy, espero que lo hayan copiado. Vamos a eliminar estos cálculos. Vamos a eliminar esto también, ya que estamos, si me hago lugar. Y voy a eliminar también el diagrama fasorial. Ya que estamos, lo termino de borrar, ¿sí? Entonces limpio el pizarrón, digamos. Acá lo limpio y ya está. Muy bien. Ahora vamos a suponer que yo, en lugar de 100 milifaradios para
para el capacitor voy a poner 2,536 milifaradios. ¿Está? Voy a poner esto. Me lo voy a llevar para acá. Y lo voy a poner acá encima. Cambio. ¿Sí? Cambio el valor. ¿Qué pasará con este cambio que yo hice ahí? Vamos a ver. A ver, ¿quién me dice cuánto da la reactancia capacitiva ahora en este caso, por favor? ¿Cuánto da la reactancia capacitiva en este caso? ¿Quién me dice? Háganme la cuenta. Dale, porque yo esa sí no la tengo hecha. Vamos a ver. Hacemos, digamos, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 314 por 0,00 mili 2536. 2536. Ahora sí. Lo pongo acá. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto les da? A ver, ¿quién me dice? 1,256. Bien, perfecto. Bien, vamos a poner entonces ese 1,256 acá. 1,256. ¿Cuánto da la reactancia inductiva? No la tocamos, daba también 1,256. ¿Sí? 1,256 ohms. ¿Qué efecto tiene esto sobre el resto de las cosas? Bueno, vamos a calcular la corriente. Fíjense, la impedancia Z es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 1,256 menos 1,256 al cuadrado. Como esto da 0, la impedancia ahora da 6 nada más, ohms. ¿Sí? Da 6. ¿Y el ángulo de la impedancia cuánto es? Tita. El ángulo tita da 0. 0 grados, porque da 6. ¿Sí? ¿Cambia algo en esto? ¿Cambia algo en esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuánto nos da I en principio. ¿Cuánto da I? I da 110 sobre 6 ohms, que no sé cuánto da. ¿Cuánto da 110 sobre 6? Sí, perfecto. Es la frecuencia de resonancia del circuito. Ahora lo que vamos a ver es qué es el efecto, cuál es el efecto que esa frecuencia de resonancia o que esa resonancia provocada. Yo acabo de provocar la resonancia. Ustedes lo deben haber visto seguramente en física, pero ¿cuál es el efecto? 18,33. ¿Cuánto daba antes la corriente? 17,96. Me aumentó la corriente. ¿Está? Aumentó muy significativamente. Bueno, vamos a ver. 18,33 amperes, me dice Francisco, creo que era, con ángulo 0, está genial, no tengo ningún tipo de problema. ¿Cuánto valen las caídas de tensión? B sub R vale 18,33 por 6. ¿Cuánto vale B sub R? ¿Cuánto vale B sub R? A ver, si podés, Francisco, haceme la cuenta. Queda solo el efecto resistivo, eso es lo que ocurre, ¿sí? Exacto. Lisandro Fusco 110, B sub R. Bien, ese es el efecto de la resonancia. Solamente queda la parte resistiva para que caiga todo. ¿Cuánto valdrá entonces B sub L? Si B sub R ya vale los 110, B sub L y B sub C deben valer 0 o no. Bien, ¿cuánto vale B sub R, B sub L en un caso común? ¿Qué vale B sub L en un caso común? ¿Cuánto vale B sub L en un caso común? En un caso común vale L de I a de T, o lo que es lo mismo, I por JXL. ¿Estamos? ¿Y B sub C cuánto vale? I por menos JXL, menos JXC. Como XC y XL son iguales, las dos tensiones valen igual, pero con signos opuestos, se anulan, no valen 0 cada uno,
valen lo mismo, la tensión en la capacidad y la tensión en la inductancia valen lo mismo, pero con signos diferentes, se anulan entre sí. Guarda con eso. No es que no haya, no es que no hay caída, no es que valen cero. En realidad valen un valor cualquiera, ¿sí? Valen un valor cualquiera, pero no es cero. Valen un valor. ¿Cuánto es el valor? Bueno, 18,33 por 1,256. ¿Sí? O sea, 18,33 por 1,256, que era XC y XL. Es lo mismo el valor. ¿Cuánto da esta cuenta, por favor? Si me podés decir, Francisco o Lisandro o alguno que tenga la calculadora a mano. Me dicen cuánto vale. 18,33 por 1,256. ¿Cuánto vale? 18,33 por 1,256. 23,2. Bien. 23,2 volts vale uno y 23,2 vale el otro con signo cambiado. Uno más y el otro menos. ¿Sí? Entonces se anulan entre sí y solamente queda el efecto de la resistencia, como bien decía, Franco era, perdón, ¿quién era? Francisco. Bien decía Francisco, ¿sí? Queda solo el efecto resistivo, cierto. Bien, hasta acá, fíjense, 23,02, bien, gracias, sí, 23,02. Bien, 23,02. Bien, hasta acá bárbaro. Ahora miren este efecto. Se entiende que si yo pongo el voltímetro, y dale con el amperímetro, el voltímetro lo pongo en 120, mido bien porque las tres tensiones estas están en 110, la resistencia, y en 23 volt cada una de las constantes reactivas, ¿sí? Del circuito, de las constantes reactivas. Bien, fenomenal. Vamos a hacer un cambio. Dejemos ahora eso y vamos a bajar los 6 ohms. Estos los vamos a poner en 1 ohm. Los vamos a poner en 1 ohm. Entonces, Z va a dejar de ser 6, va a ser 1 ohm, y la corriente va a dejar de ser esto para pasar a ser 110 amperes. Con ángulo cero, no cambió nada. Parece que no hubiera cambiado nada. Vamos a ver. ¿Cuánto valdrá entonces ahora B sub R? Vamos a borrar lo que teníamos antes y vamos a ver cuánto vale B sub R. B sub R, ¿cuánto vale? Tengo un ohm por 110, no cabe ninguna duda que B sub R vale 110 volt, al igual que valía, fíjense que no importa la resistencia que yo tenga, siempre va a valer, si está en resonancia, es decir, si la reactancia capacitiva y la inductiva son iguales, siempre va a valer, toda la tensión va a caer en la resistencia, va a ser 110 volt con ángulo cero. Siempre. ¿Hay algún riesgo en que yo ponga el tester en 120 volt? Ninguno, ningún problema. ¿Está? Vamos a ver. Ahora vamos a mirar acá abajo. ¿Cuánto vale ahora la corriente multiplicada por la tensión, pero en la inductancia y en la capacidad? ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos 110 amperes de corriente, 110 amperes de corriente multiplicada por J por XL. ¿Cuánto vale eso? 110 por 1,256. ¿Cuánto da eso? 110 por 1,256. 138,16. Mirá. 138,16. O sea, si lo pones en 120, te acabas de pasar de tensión y quemaste el tester o el voltímetro. ¿Estamos? Y si yo pusiera a R 0,1, 0,1, hagan la prueba, les da 1100 de corriente, y la tensión les da 1380. O sea, si yo achico en 10 veces la resistencia, la tensión se me va al redemonio, se me va al demonio de alta. Entonces, en un circuito de alterna que ustedes no sepan el funcionamiento, no midan de ninguna forma con el tester, ¿sí?, en la tensión más baja.
Fíjense que igual 1300 volts ya excede los testers comunes que vienen hasta 1000 aislados. Es decir, 1380 volts. Si yo pongo la resistencia esa en 0,1 ohms, se me va al diablo la medición y me explota el tester a mí en las manos y probablemente esa tensión me pase a mí si yo no estoy bien aislado. ¿Sí? Y el circuito sigue alimentado en 110 volts. No hay más que 110 volts de tensión de alimentación, pero un circuito de alterna no debe necesariamente tener como máximo 110 volts si la alimentación es 110. No debe, no necesita, porque la suma de las tensiones es fasorial, son vectores que se suman. Y como sabemos, la suma de dos vectores enormes podría dar 2 kilos, por ejemplo. Si uno lo piensa en fuerza, 5 toneladas más 5 toneladas podría terminar siendo 2 kilos de diferencia, pero tengo 5 toneladas de fuerza. Bueno, acá también. Acá podría pasar que, la caída de tensión en el capacitor y en la inductancia fuera 3000 volts tranquilamente y yo esté alimentando con 110. Puede pasar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Fíjense que si yo sigo achicando la resistencia, más grande todavía me da la tensión y mucho más peligroso se vuelve el circuito. Guarda con los circuitos de alterna. Que un circuito de alterna esté en 220 no quiere decir que a lo sumo le va a caer 220. No, de ninguna forma, no necesariamente. Te puede aparecer una tensión de 5000 bolas dentro del circuito, sin que vos notes que está esa tensión, sin que haya otro efecto que te aclare que esa tensión es la tensión de alimentación. No necesitas nada para que la tensión se suba, no necesitas un transformador, necesitas un circuito resonante, por ejemplo. Nada, algo que es común. Después vamos a ver que los circuitos resonantes son mucho más comunes de lo que parecen en los circuitos de práctica usuales, porque es lo que se busca para reducir la potencia reactiva de los circuitos. Se los hace resonante a propósito, y ahí es donde pueden pasar las macanas. ¿Sí? Así que guarda, digamos, cuestión de la práctica, esto no es todo teoría, cuestión de la práctica, un circuito alimentado en 220 puede tener tensiones de 3000 adentro, de 5000, de 20000. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema. Nunca metan mano a un circuito que no conocen. No, metan mano a un circuito que ustedes no lo tienen relevado, no tienen el dibujo y no lo pueden calcular, no le metan mano. No saben cómo reacciona ese circuito. ¿Se entiende el concepto? Esto es una cuestión de seguridad, chicos. En alterna, no metan mano en un circuito que no saben cómo está conectado. No metan mano ahí. Les puede exceder tranquilamente la tensión de aislación de ustedes con respecto al piso. Ustedes por ahí tienen botines de seguridad, todo ese tipo de cosas. Sí, genial, hasta 1000 volts. ¿Sí? Hasta 2000, hasta 5000. Pero la tensión que ustedes están tocando capaz que son 50.000 volts. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con eso, es una cuestión de práctica. Que la suma sea fasorial, no es meramente dibujar flechitas, ¿sí? No es dibujar flechitas. Eso quiere decir que las tensiones dentro del circuito se pueden ir al recontrademonio y aún así seguir sumando elegantemente cero. ¿Estamos? Seguir sumando elegantemente cero sin ningún tipo de inconveniente. No hay ninguna causa que haga que las tensiones se tengan que mantener bajas en un circuito alimentado con baja tensión, en alta. ¿Tá? Bueno, gente, hasta acá vamos a hacer hoy. Los espera la gente de la práctica. Espero que ya hayan terminado de ajustar los horarios. Creo que sí, que ya estaba todo. Este jueves se encuentran ahí en el aula para hacer consultas y todo lo demás. Les encargo que completen, por favor, tienen otra encuesta al terminar en el campus, tienen otra encuesta, por favor háganla si son tan amables, así vamos viendo a ver si nos vamos entendiendo o no, porque por acá a veces es un poco complicado de ver, por ahora terminamos, repasen los videos de alterna, repasen potencia y todo ese tipo de cosas, y nos encontramos la semana que viene otra vez acá online y vamos a tratar de subir las grabaciones para que todos puedan ver la clase y se puedan
sacar las dudas y resolver todo. Les agradezco la paciencia. Nos vemos, gente. Hasta luego. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.